Bueno, un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, un saludo especial a las personas que nos escuchan por este medio. Busco en ti, Radio Online, donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, espero que esté bien. Bien, aquí estamos, gracias a Dios. Ya día miércoles, mitad de semana, con todo el ánimo. Nuevamente voy a estar solito hoy, voy a estar solo. Nuestro pastor está de viaje, nuestra compañera Michelle está ahí, sigue con sus citas médicas, entonces vamos a estar solos, vamos a estar continuando con lo que hicimos, con lo que comenzamos el lunes. Bueno, entonces, para comenzar, ya que estas son dispositivos media un poquito más largas, un poquito más detalladas, voy a compartir pantalla, si me permite. Compartir. Aquí, perfecto. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre que es un ataque, aquí dice, es un ataque al patriotismo y un ataque a la familia. Comenzamos a ver cuáles fueron los planes que tenía este tipo de gente, los que buscan destruir estos valores, por qué lo están haciendo, por qué modifican la historia a su conveniencia, digamos. Y después de ver todo, la estrategia que tienen, comenzamos a ver cuáles son los puntos de ataque, cuáles son los objetivos que están buscando atacar, ¿cierto? Entonces, la semana pasada vimos que la familia es un punto principal por el cual buscan atacar, buscan, co- comienzan con desprestigiarla, la familia monogámica, la familia entre padre y madre, hijos, después por dividirla, por separarla a través de ideologías feministas, hipersexualización y todo ese tipo de cosas que estamos viendo hoy en día. Y el otro ataque es el ataque a la patria, ¿cierto? El ataque al patriotismo. Ojo que yo estoy diciendo patriotismo, no nacionalismo. El patriotismo es el amor a tu patria, el amor a lo que representa Colombia, en el caso mío, a lo que representa Chile y todo eso. Entonces, estuvimos viendo eso y faltan dos más por ver y concluir esta segmentación, digamos, el día de hoy, por el ataque a los valores. Aquí está. Ataque a los valores, dice. Entonces, la ética y las normas morales son garantes de la libertad. Hay algo que hay que tener claro, que es que en la cultura occidental, esto yo lo hemos hablado con el pastor Ricardo, la cultura occidental es libre gracias a que tiene valores y tiene ética cristiana. La única, el único sistema de gobierno que se han establecido bajo la idea de que somos todos iguales, ¿cierto? Obviamente han habido problemas, hubo esclavitud en los Estados Unidos, hubo esclavitud aquí en Europa, pero tampoco les animo porque no es muy sabio, digamos, eh, juzgar con el prisma moral que tenemos nosotros actualmente los eventos de hace 200 años atrás o 300 años atrás. Es irrisorio porque la moral va cambiando y lo que hemos visto es que desde un punto de entrada, aunque haya habido un sistema que sí generó esclavitud en América, el punto fue, los cimientos fueron la Biblia y lo único que hemos experimentado ha sido libertad, libertad y libertad en sí, a tal punto de que a diferencia, por ejemplo, de la Europa oriental o de Medio Oriente, la parte occidental, Europa occidental y América, hay igualdad de condiciones tanto hombre como mujer, hay igualdad en dignidad, hay igualdad en los derechos, digamos, los derechos fundamentales, la vida tiene el mismo valor, digamos, ante los ojos de la ley. Por ejemplo, si uno va a Medio Oriente, a los países musulmanes, a los países árabes, se da cuenta del valor que tiene la mujer ahí, que es una moneda, un objeto de intercambio, que si un padre entrega a su hija para obtener beneficios, las familias se unan y las hijas, el matrimonio, son esta moneda de confianza, digamos. En la India, peor todavía, porque existen las castas, ¿cierto? Si tú eres de una casta alta, de una casta rica, noble, estás destinado a ser una persona con plata. Pero si eres de la casta pobre, estás destinado toda tu vida a ser pobre, ¿cierto? Entonces, se manejan así las cosas
en Asia, pero se manejan de una manera muy diferente de lo que es la Europa Occidental y América, ¿cierto? Nosotros estamos, nuestra ética y nuestras normas morales son el baluarte, digamos, son los cimientos de las naciones libres, por las que hoy día nosotros nos gozamos, ¿cierto? Entonces, garantizan mi libertad y la libertad de otros, ¿cierto? La izquierda odia la libertad. Hay algo que hay que tener claro. Cuando los partidos de izquierda, los partidos comunistas, comienzan a abrir partidos políticos, ellos tienen que son como estos niñitos que son los dueños del balón, cuando están jugando en la calle, y si no juegan con sus reglas, se llevan el balón para la casa, ¿cierto? Lo vivimos acá en el 2019, que si no la ciudadanía no hacía lo que ellos querían, y llamaban a los revoltosos a quemar el país completamente, porque así son. Ellos creen en la democracia solamente cuando les conviene, y cuando no les conviene, lo hacen de manera violenta, ¿cierto? Porque saben que si nosotros, como dice acá, si somos verdaderamente libres, jamás vamos a elegir esclavizarnos, jamás vamos a elegir el comunismo. Por eso es que ellos justifican, aún el día de hoy, podemos ver gente que está votada democráticamente y que sus ideales son justificar y validar la vía violenta, la vía armada. Ellos justifican eso porque para ellos es una forma de hacer gobierno. Y esto lo hemos visto a través de la historia. O sea, hay algo que hay que tener claro, que el comunismo, el ateísmo materialista, que es el cimiento del comunista en sí. Entonces, la vida humana, o el simple hecho de exterminar miles de personas, en el caso del siglo pasado, millones de personas, el comunismo se cargó a 150 millones de seres humanos, pero para ellos, como tienen esta visión materialista de las cosas, estas vidas humanas no eran más que una simple masa, las cuales ellos debieron moldear para lograr un objetivo final. O sea, esa es la manera en la que ven ellos la vida humana, es de una manera. Entonces no les interesa matar a 1000, a 10.000, a 1 millón de personas con tal de lograr su objetivo, porque para nosotros, o sea, para ellos, nosotros somos mero material, somos esa, como digo, esa masa que ellos están moldeando para que logren construir lo que ellos quieren hacer. Entonces, saben perfectamente de que si nosotros somos verdaderamente libres, ellos van a ser desechados, o sea, nunca van a prosperar en sí. Y por eso como yo explicaba la semana pasada, la idea del comunismo antiguo, el comunismo clásico, el marxismo, el leninismo, el trotskismo, el stalinismo, todo, nunca prosperaron en América. Aunque sí hay partidos políticos, hay uno que otro por acá, aquí uno pensando, otro que otro, pero no son un partido fuerte, digamos, ¿cierto? Hoy, entonces, ¿por qué vemos tanta gente votando izquierda? Es porque el comunismo se camufló, como dije la semana pasada, se camufló de buena manera y buscó una clientela nueva. Entonces hoy día el obrero ya no sirve, lo que sirve es el homosexual reprimido, el negro, el indígena. Entonces buscan este tipo de lobby. Es por eso que hoy en día el obrero ya no vota, pero sí están votando ellos. Por eso que hoy en día vemos este tipo de resultados en las elecciones, ¿cierto? Entonces, ellos saben, ellos odian la libertad, no les gusta que la gente sea libre, les gusta que la gente sea obediente y sumisa a sus ideales. Por eso se quieren adueñar de toda institución educativa, sobre todo la familia, ya que esta es la principal promotora de valores y la ética a las futuras generaciones, ¿cierto? Como yo decía la semana pasada, la familia es el principal motor de una sociedad. Si tú tienes una familia sólida, estable, firme, bíblica, con buenos valores, con buenos principios, por consecuencia, esas familias, esos valores se van a multiplicar, porque esos hijos van a esparcir esa filosofía. Por consecuencia, van a levantar líderes que tengan buenos valores, y los líderes van a hacer buenas leyes para que conformen una buena sociedad en sí, o se van a guiar directamente por la palabra de Dios, van a legislar en pos de la Biblia. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces la familia es el núcleo más fundamental que tiene una sociedad para crear buenos ciudadanos.
no el Estado. La iglesia sí ayuda harto, digamos, en cuanto al apoyo ministerial, al apoyo eclesial y todo eso, pero la familia, los padres, es responsabilidad completamente de los padres hacer eso. Ahora que los padres busquen ayuda de líderes religiosos, de líderes cristianos para que le den más consejos, obviamente es válido eso, ¿cierto? Si leemos la Biblia, podemos ver la relación entre el conocimiento, libertad y la vida, ¿cierto? Si nosotros leemos Oseas 4:6, dice, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿cierto? O sea, que si nosotros nos apartamos de la ley de Dios, nuevamente vamos a perecer, no porque sea una maldición, sino porque en la ley de Dios están digamos, los cimientos para que nosotros construyamos sociedades fuertes. Y si no apartamos de esos cimientos, vamos a empezar a cimentar en barro, en tierra, perdón, en arena, ¿cierto? Vamos a empezar a cimentar. Es como si quisiéramos construir una casa sin tener los planos, sin tener el material de calidad, sin tener nada de eso. O sea, nada nos garantiza que ese edificio va a quedar bien construido o que se va a construir, aunque sea, porque no tenemos los planos para saber si está quedando bien o está quedando mal, ¿cierto? Entonces, la Biblia es el referente más claro que Dios nos dio para poder construir una sociedad con buenos valores y buenos principios en sí. Dice acá, sin las leyes morales, nuestra libertad se transforma en un peligro para la sociedad. Si lo único que elegimos es muerte, más muerte, tarde o temprano los individuos, en un acto de desesperación, terminan entregando su libertad a un externo. Este puede ser un gobierno, un individuo o un falso dios, o sea, cualquier cosa, etcétera. Puede ser un líder religioso, puede ser un político, un artista, lo que sea, lo que sea. O sea, si nosotros, y ya estamos pasando por ese punto. En el caso de Chile, como yo explicaba hace una semana atrás, se hizo una encuesta hace poco, y hay tanta delincuencia en Chile, o sea, ha incrementado mucho. No quiero yo ser, digamos, sonar soberbio ni nada de eso, sobre todo con la gente de acá de Colombia, digamos, pero en Chile hace 5 o 6 años atrás, el término sicario era solamente visto en películas. No sé, en la vida real en Chile era imposible, era muy difícil ver a una persona así. Hoy en día estamos viendo que cada vez más están cometiendo crímenes cada vez más atroces, digamos, se están instaurando narcotraficantes, guerras de narcotraficantes, guerra de mafias, digamos, y la gente paga el precio de eso, la delincuencia está desatada. Entonces, están a tal punto de que están pidiendo por favor de que venga un líder fuerte con mano de hierro para limpiar todo este caos, ¿cierto? Es como lo que pasó con Francia y con Napoleón. Fue tanto el caos que hubo después de la Revolución Francesa que tuvo que llegar Napoleón con un golpe de Estado a ponerle orden al país porque el país no daba para más. Entonces, eh, entonces la encuesta decía, ¿está usted dispuesto a entregar ciertas libertades en pos de que la seguridad mejore? Y el 67% dijo que sí. O sea, están dispuestos a renunciar a sus libertades, entregarle sus libertades a un líder político para que esta persona limpie la nación porque están desesperados. Y esto es lo que yo quiero decir acá. O sea, si nosotros no somos responsables éticamente, vamos a caer en un desespero tanto de que vamos a pedir por favor a gritos de que venga un tirano a ponerle orden a este lugar. Y si hay algo de que yo puedo, si no dentro de los péndulos en las que se balancea la política, tiranía, anarquía, prefiero mil veces la tiranía que la anarquía. O sea, dentro de eso, porque al menos en la tiranía hay un orden, ¿cierto? Es un orden distorsionado y es un orden tirano, pero al menos hay un orden. O sea, la cosa funciona a la fuerza, pero funciona. Es como si yo intentara arreglar una herramienta con otro, o sea, arreglar algo con una herramienta que no sirve, pero lo hago tan fuerte que aunque rompa todo, va a girar igual. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la herramienta que nos ayude, que sirva, que sea de la medida para esa, esa máquina que nosotros queremos arreglar. Y esa es la Biblia en sí. Porque en la anarquía le aseguro que hoy en día nadie querría vivir en eso. En la ley del más fuerte y es un estado muy parecido a un estado salvaje. O sea, si tú tienes poca plata, ahí llegaste. Si tienes poca fuerza, ahí llegaste. No hay
prefiero mil veces vivir en tiranía que en anarquía, como digo, o sea, si no tuviera la Biblia, prefiero mil veces vivir así. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia, no nos preparamos, no educamos a las futuras generaciones, a nuestros hijos, vamos a pasar esto. ¿Por qué? Porque lo que una, como dije el lunes pasado, lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza y lo recibe conforme, ¿cierto? Nosotros, la generación pasada, hace 10 o 15 años atrás, toleramos, aguantamos de que estas personas comenzaran con filosofías de este tipo de cosas, de ideología de género, de esto, de esto, de esto, y hoy en día son nuestros hijos, son la juventud, estos muchachos que tienen 20 años, tienen 15, de 15 a 20 años, que están abrazando todo este tipo de ideología y lo miran como algo normal, inclusive dentro de la iglesia. Podemos ver que la iglesia se está adaptando a este tipo de pensamiento, a tal punto de que están recibiendo gente homosexual, están recibiendo gente trans, gente, yo no digo que no se deba, digamos, recibir, pero si se recibe a una persona, debe ser especialmente para que esta persona se arrepiente de su pecado, no para abrazarle el pecado y consentirle el pecado. Eso la iglesia no puede hacer eso. Yo el otro día hablaba con mi pastor y le preguntaba esto y él me decía, si viene una persona con este tipo de pecado, de cualidades, yo digo que preparemos una iglesia porque la siguiente generación de pecadores que va a llegar van a ser así, van a ser mujeres que hayan abortado, van a ser hombres que se mutilaron, mujeres que se extirparon sus pechos, arrepentidos de lo que hicieron y van a llegar y la iglesia va a tener que estar preparada para recibir a este tipo de personas, a mujeres que mataron en el vientre, a transexuales arrepentidos de lo que hicieron, y nosotros debemos estar listos para presentarle a Cristo a este tipo de gente. Entonces, como digo, debemos recibirlo, pero para que se arrepienta. La iglesia no se puede doblegar ante, eh, ante filosofías herejes, anticristianas, que lo único que quieren es destruir al cristianismo o modificarlo a su manera, ¿cierto? En Santiago, dice que, en Santiago 1.8, si no me equivoco, dice que todo lo que no es inspirado por Dios es anatema, o sea, es algo falso, no puede, no calza, no calza, ¿cierto? Por la personalidad, por el modo de operar que tiene Dios, lo que hizo Cristo aquí en la tierra, todas las cosas que nosotros hemos visto no calzan con el pensamiento que hacen y lo quieren hacer encajar, ¿cierto? Vemos hoy en día que hay personas que dicen, ay, pero tú tienes que amar a la gente. Qué es lo que haría Jesús? Y esa frase, ¿qué es lo que haría Jesús? Claro, o qué diría Jesús, es muy amplia, ¿cierto? Se moldea mucho a nuestra forma de pensar, a nuestras emociones. Entonces, yo puedo decir que Jesús diría que el comunismo está bien. El comunista diría eso. Ah, mira, sí, Jesús, ¿qué diría Jesús? Dar a los pobres. Pero el comunismo es la solución para eso. No, estamos viendo que no, ¿cierto? El Dios nos manda a ayudar a los pobres, pero nos manda a nosotros, individuos, como iglesia, como casa, como familia, como organización voluntaria. A todos nosotros, a ellos les manda a ayudar a la gente, más no al gobierno. El gobierno no está para ayudar al pobre, digamos, está solamente con una función que es castigar al mal. Entonces, eh, insisto, si rechazamos la Biblia, vamos a caer en el desespero que estamos cayendo ahora. Es urgente que los cristianos seamos intencionales en leer la palabra de Dios, entenderla, saber qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra y sobre todo obedecerla, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros, eh, cuando leemos la tentación de Jesús en el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús, vemos que Jesús le ganó a Satanás solamente diciendo, escrito está, ¿cierto? No, porque escrito está que esto y esto y esto. Pero él solamente no dijo escrito está, sino también obedeció lo que dijo. O sea, tenemos que poner en práctica las cosas que nosotros profetizamos, o profesamos, disculpen. Entonces debemos ser intencionales en eso, ¿cierto? La otra área que busca atacar este tipo de gente, las filosofías comunistas, anticristianas, sobre todo, es ataque al cristianismo. Este es el ataque primordial, primario que tienen que hacer. La izquierda sabe que su principal enemigo es el cristianismo. Esto viene, la izquierda, me refiero a la izquierda como a esta filosofía totalitaria, ¿cierto?
Dios es el primer enemigo al totalitarismo. Lo vemos desde el Génesis con Babel, lo vemos desde el Génesis con Adán y Eva, espárzanse, o sea, sepárense, váyanse para allá, váyanse para acá, no se queden reunidos en un lado, juzguen al mundo, o sea, rodeen al mundo. Babel también es lo mismo. Babel se estaban construyendo, se estaban centralizando, y Dios separó la cosa, o sea, confundió las lenguas de las personas para que se descentralizaran. Entonces vemos que Dios y el cristianismo en sí, o la cristiandad, podríamos hablar, son el principal enemigo, digamos, de las filosofías totalitarias. Es por eso que el nazismo, el comunismo, el fascismo, eh, perdón, es por eso que este tipo de filosofías son, perdón, ahí está. Es por eso que este tipo de filosofía han perseguido tanto a los cristianos, digamos, han prohibido la Biblia en algunos lados. Vemos que en China, el gobierno comunista chino está reescribiendo una Biblia nueva y él se está haciendo amigo de los cristianos. ¿Para qué? Para meterles esta Biblia nueva. Es una Biblia comunista completamente. Entonces tiene ejemplos tan raros. Ellos alteran la cosa y modifican la cosa, modifican la palabra de Dios, digamos, para hacerle pensar al cristiano de una manera diferente a lo que dice la Biblia en sí. Por ejemplo, hay en el pasaje de la mujer adúltera, aquí modificaron la cosa y dice que en vez de que Jesús diga el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, aquí ellos modificaron la cosa y dicen que fue Jesús el único que tiró la piedra, que apiedró a la mujer, que Jesús se puso en esa posición. Entonces, no sé qué quieren lograr. Quieren unir quizás la dinastía, la dinastía Pin, digamos, con algo religioso, como lo que pasó en Corea, que creen que los Kim son sus dioses, para quizás qué cosa crear. Entonces vemos que son enemigos del cristianismo, lo están modificando, lo están cambiando, pero se están dando cuenta de que mientras más se prohíbe, la gente más se convierte, el reino de los cielos más se extiende, y ese, digamos, es el freno principal del comunismo en el mundo. El éxito de Occidente fue porque se fundó en valores cristianos, ¿cierto? Esto ya lo dije hace un rato, ¿sí? Es porque hoy en día nosotros tenemos la libertad de hablar lo que queramos, la libertad de pensar lo que queremos pensar, nuestra conciencia, como la queremos manejar, si tenemos nuestras conciencias corrompidas o conciencias limpias, es porque somos libres, o sea, y la Biblia permite eso. Si hoy en día nosotros tenemos crímenes como matar es malo, tenemos crímenes punibles como robar es malo, es porque la Biblia instauró todo ese tipo de crímenes. Si nosotros hoy en día tenemos derechos fundamentales, porque si vemos los 10 mandamientos, están específicos, están hechos exclusivamente para proteger los derechos fundamentales del hombre: vida, libertad y propiedad. Para colapsar un edificio, la manera más eficaz es destruir sus fundamentos, ¿cierto? Entonces, ellos lo que quieren, eso es lo que quieren lograr ellos. Quieren meterse en los cimientos de las personas, en la base principal, y comenzar a destruir desde ahí. Ellos saben que si destruyen, dice, es lo que está sucediendo en Occidente. Las naciones se olvidan de sus valores cristianos y las consecuencias las estamos viendo hoy en día. Estamos viendo unos jóvenes completamente apartados de Dios, que no tienen temor de Dios, una iglesia juvenil completamente humanista, completamente a la moda, digamos, que le agrada a todo lo que la Biblia dice que es malo. Ellos con un mal concepto de lo que es el amor, abrazan todo este tipo de filosofías, la reciben y la aceptan y dejan que se contaminen por este tipo de, de doctrina, ¿cierto? Estamos viendo eso. Históricamente, el cristianismo ha sido el mayor frente y freno en contra del avance del comunismo y otras tiranías. Por ejemplo, la triada anticomunista del siglo XX, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Ronald Reagan era protestante, Margaret Thatcher era anglicana y el Papa Juan Pablo II era católico. Eran seres humanos, tenían errores, tenían virtudes, tenían su filosofía, su forma de vista, pero tenían algo en común, y es que eran cristianos. Y estas tres personas
se plantaron al frente, se pusieron de acuerdo, y fue la triada anticomunista del siglo XX. O sea, frenaron el comunismo en Occidente. Gracias a estas tres personas, obviamente gracias al avance de muchas personas más, pero estas tres personas, principalmente estos tres líderes, tanto religiosos como políticos, fueron los que frenaron el comunismo en Occidente. No pudo entrar gracias a este tipo de personas que estuvieron velando y por que las leyes se manejaran de buena manera. El comunismo es una religión y su becerro de oro es el Estado, ¿cierto? El dios del comunismo es el Estado. Eso es una religión. Tienen sus santos, tienen sus libros sagrados, tienen sus dogmas, tienen sus mártires, tienen su redención, su caída, tienen su origen, tienen su Dios, que es el Estado, como dice acá. Tienen todo lo necesario para ser llamado una religión. Tienen fe, tienen más fe que nosotros mismos, ¿cierto? Porque si hay algo que hay que tener claro, es que no existe la neutralidad, digamos, en el mundo real, y sobre todo en el mundo político, ¿cierto? Si uno viene, si tú estás con la intención de instaurar leyes bíblicas, te van a decir, ay, pero estás legislando con la Biblia, tú no eres neutral. Para comenzar, la respuesta a ese tipo de personas tiene que ser, sí, quiero legislar con la Biblia, sí, sin miedo, ¿cierto? Y lo otro es que nadie está sin fe compartiendo, participando del mundo, sobre todo del mundo político. Tienes que tener fe. Entonces, si tú hablas con un comunista y empiezas a preguntarle por qué piensa esto, te va a responder por esto, y si le sigues preguntando por qué, te va a decir por esto, y si le sigues preguntando por qué, si llegas más atrás, él va a llegar eh, a una conclusión de que su base filosófica está sustentada bajo supuestos que también se aceptan por fe, ¿cierto? Y los comunistas tienen más fe que los cristianos. A mí me da envidia ver de la manera en la que trabajan los comunistas. Trabajan súper bien. Si hay alguna virtud que yo le rescato a ellos, es que cuando a la hora de su filosofía política en una sociedad, se organizan de una manera, o sea, y lo hacen así tan comprometidamente. Vemos que están los partidarios de los partidos políticos comunistas están ahí en la calle hablando con la gente, y uno los ve, y digo, uy, estos manes, o sea, ojalá que hubieran cristianos que sean así, hubieran misioneros que sean así, el mundo sería diferente completamente. Entonces, este es un pequeño dato curioso. El hombre más odiado por Friedrich Engels fue el segundo el compañero de Marx, que también trabajó en el manifiesto comunista. El hombre más odiado fue nada más y nada menos que Charles Spurgeon, un predicador protestante inglés más conocido como el príncipe de los predicadores. En pleno siglo XIX, una época con una tecnología arcaica, logró evangelizar a 10 millones de personas. Su programa radial se escuchaba por más de 10.000 personas semanalmente. Aunque su enfoque no era la política, llegó a predicar en contra del socialismo. Decía que era un atentado en contra del cristianismo vivo. Y esta es una frase que él tiene: no quisiera que intercambiases el oro del cristianismo individual por el metal sin valor del socialismo cristiano. ¿Por qué le dicen socialismo cristiano? Porque en aquella época el socialismo se quiso meter en, digamos, en Occidente bajo el manto de la religión. Entonces comenzaban con ciertos discursos como que alimentar a los pobres es de la Biblia, Jesús mandó a decir esto, Jesús mandó a no juzgar, Jesús mandó a decir esto, y transgiversan algunos versículos bíblicos y para justificar su filosofía. Por ejemplo, ellos dicen hay que alimentar al pobre, y la Biblia dice alimentemos al pobre. Sí, hay que alimentar al pobre. Entonces dame tu plata y el Estado lo va a hacer. No, alimentar al pobre, nosotros somos los responsables de alimentar a la gente pobre. O sea, nosotros como individuos, como iglesia, pero no el Estado. No yo, dando mi impuesto al gobierno, estoy siendo buen cristiano porque el gobierno da bonos y subsidios. Lo que está creando digamos, es un espíritu asistencialista de esa manera, dependiente del Estado. Entonces, este fue la persona más odiada por los comunistas en el siglo XXI, un cristiano protestante. No era un político, no era un rey, no era un monarca, no era alguien
le haya hecho una guerra, no, fue una persona que se paraba a predicar en una radio y su mensaje fue claro, contundente y ayudó también a frenar las ideas comunistas en Occidente en sí. La batalla no está perdida. ¿Por qué digo esto? Porque después de lo que hemos estado hablando, eh, uno quizás diga, mire a su alrededor y diga, no, ya estamos perdidos, estamos acabados. Mira cómo están viviendo las futuras y nuevas generaciones. Mira cómo está la iglesia de corrompida. Mira cómo está el gobierno de corrompido, las familias no están haciendo nada. No, ya estamos acabados, estamos perdidos. Lo único que queda es guardarnos en la iglesia y esperar a que Cristo venga, ¿cierto? Y si evangelizamos a alguien, que sea para que Él se venga conmigo a encerrar, ¿cierto? Esa es la manera en la que nosotros eh, pensamos que está el mundo hoy en día. Pero no, a cada generación lo salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales, ¿cierto? Que tienen el coraje de ser inactuales. Esta frase la dijo J.K. Chesterton, que fue un predicador también. Entonces dice, ¿de qué lado quieres estar? ¿Cierto? Entonces le animo a ustedes, después de todo lo que hemos hablado, a que se hagan una autoevaluación, una mea culpa, digamos, y digamos, analicemos, ¿estoy haciendo el trabajo de Dios? ¿Estoy siendo intencional, digamos, en querer erradicar este tipo de filosofías? ¿Me estoy dejando llevar? ¿Por qué lado estoy jugando? Sigo pensando lo mismo del gobierno, no sigo pensando lo mismo del gobierno. Esta es la hora en la que ya tienes la luz que te hemos dado en estos momentos, este pequeño conocimiento, y elijas de qué lado quieres estar, ¿cierto? ¿Por qué digo? Porque ellos pueden tener todos, ¿cierto? Ellos tienen ONU, tienen a los millonarios, tienen la política, tienen el poder, tienen las armas, tienen la fuerza, tienen todo. Para nosotros, este tipo de personas son unos gigantes que nosotros estamos aquí mirando al lado de nosotros y nos vemos tan impotentes de querer hacer algo, pero nos vemos tan miserables dentro de... Pero, como dice Salmo 2, Dios se ríe de ellos, ¿cierto? Se ríe. O sea, si yo veo a un enemigo fuerte, yo le tengo respeto. Yo no me río, lo tengo ahí mirándolo, porque es un enemigo fuerte. Pero si es un enemigo débil, yo me río de este enemigo, ¿cierto? No es lo mismo que me venga a atacar un pitbull, que yo sé que si me muerde fácilmente me mata el perro, o a que me venga a morder un chihuahua. ¿Cierto? Si me viene a morder un chihuahua, yo con el dedo del pie gordo le hago así y sale volando. Yo me río de ese perrito, ¿cierto? Entonces Dios hace exactamente lo mismo con el enemigo. El enemigo planifica, dice Salmo 2, dice que se van a reunir y van a hacer esto y esto, y van a querer soltar sus ligaduras y decir liberémonos de Dios y hacer todo esto. Dios los mira y se ríe de este tipo de gente. O sea, aquellos que están desafiando a Dios hoy en día no son nada para Dios, son mero, digamos, son un obstáculo más que Él ha pasado siempre. Han habido tiranos peores en la historia de la humanidad y Dios también sigue reinando, ¿cierto? Dios reina, toda la potestad le es dada tanto en el cielo como en la tierra. No es una potestad a media, no es poquita potestad, ni una potestad parcial, es toda la potestad, ¿cierto? Hay una frase que dice un ex primer ministro de Holanda, que se llama Abraham Kuyper, Kuyper, no me acuerdo cómo se llama por ahí el apellido. Él dice, no hay un solo centímetro en el universo en la que Cristo no diga, no es mío, o sea, es mío. Todo le pertenece a Cristo, todo. Cada centímetro de la creación le pertenece a Cristo. Él tiene potestad en todo. Entonces nosotros debemos estar tranquilos y debemos tener certeza de que la cosa se va a mejorar. Lo único que tenemos que hacer es con esta fe, con esta arenga que yo le estoy dando ahora, con esta inyección de ánimo, de fe que le estamos tratando de, de, de dar a nosotros a través de este programa, de esta radio, es que usted diga de verdad, no está perdido, ¿qué tengo que hacer? Seguir luchando, seguir peleando. O sea, la batalla acaba de verdad cuando el soldado no muere, sino cuando deja de pelear, ¿cierto? Porque los ideales siguen de pie, y aunque un soldado muera, otro viene detrás y sigue dando la misma batalla así. Entonces, cuando el soldado se rinde, es porque la batalla acaba de verdad. Entonces, nosotros como cristianos debemos
debemos posicionarnos firmemente y confrontar de manera dura todo este tipo de ideología. El otro día escuchaba a un cura hablar así en un escenario, y el hombre decía: con las personas debemos ser tolerantes, pero con la mentira debemos ser intolerantes. Dice, la mentira no tiene derecho. Con la mentira hay que darle duro, hay que atacarla, hay que eliminarla, porque la mentira no tiene derecho, hay que atacarla. Entonces dice, pero aquí dice, nosotros tenemos a Dios y a la verdad, ¿cierto? Y eso es más que suficiente. Aquí dice, estando Josué cerca de Jericó, es el versículo que dijo el pastor Ricardo ese día, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el ángel, ¿cierto? El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Un poco de contexto. Josué iba a conquistar Jericó acá, iba caminando con su ejército, conquistando Jericó, pero ¿qué fue lo que pasó? Josué en un momento perdió el rumbo y comenzó a pensar de que la batalla era de él. Él era el que iba a hacer dar victoria y todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios, a través de un ángel, se le apareció, ¿cierto? Con una espada desenvainada. Esto representa que era la justicia, él venía con un índice de guerra. Entonces, Josué, yéndose a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? O sea, es como si yo le hubiera dicho, ¿eres de izquierda o eres de derecha? ¿Eres comunista o eres libertario o eres progresista? ¿Qué es lo que eres? Para ver si estás conmigo o estás con alguien más. Y Dios dijo, no, no, o sea, yo no soy nada de eso. Esas son batallas de hombres. Yo vengo a recordarte que lo que estás haciendo no es por ti, es por mí, la batalla es mía. Tú lo único que eres una herramienta, un heraldo que nosotros que Dios nos está ocupando a nosotros para expandir su reino en sí, pero la batalla en sí es de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que piensen de que nosotros somos unas marionetas de Dios, no. A lo que quiero decir con esto es que la batalla es de Dios, pero nosotros insistimos en luchar la batalla de Dios con nuestras armas, con nuestras fuerzas, ¿cierto? Y eso es lo que Josué no había entendido en ese momento. Entonces, Dios lo que le estaba diciendo acá es, esta es mi batalla, tú haz esto pensando en mí, usa mis armas, o sea, usa lo que yo te he dado, ¿cierto? Entonces Josué entendió esto y se mostró ante él, o sea, de una, menos mal que le hizo caso. Josué era un hombre sabio, menos mal. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que descansemos en Él. Cristo ya pagó por nosotros, Jesús murió, resucitó, venció a la muerte, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todos nuestros males fueron cubiertos. Lo único que debemos hacer es entregárselo a Él. Él soporta la carga del pecado del mundo. Entonces, debemos entregarla a Él y luchar descansando en Él. Él nos va a dar la victoria. Entonces, este es un versículo clave que yo considero que nosotros debemos entender en esta batalla de ideas que nosotros estamos dando, ¿cierto? En esta batalla cultural que nosotros estamos dando. Porque es muy importante decir, es muy fácil decir, yo soy cristiano y peleo esto, pero a mí no me voy a dar cuenta y quizás en un futuro voy a estar hasta portando un arma en el nombre de Dios para evangelizar. Imagínense, hay personas que han hecho eso, se han tomado fusiles, han tomado armas para defender el ejército de Dios. Vean la Edad Media, lo que fueron las cruzadas, todo eso, el ejército santo. Iban a conquistar y a aniquilar ciudades enteras. Entonces, eso es lo que hay que tener clara, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y no es contra ni un alma terrenal, no es ni contra ni una arma terrenal en sí. Es espiritual, es contra potestados, contra principales, y el enemigo principal, sus intenciones son claras, ¿cierto? Son tres.
Él no nos quiere cortar las uñas, él no nos quiere romper las uñas, él no nos quiere hacer bullying, él no nos quiere jalar el cabello, no, 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 son tres intenciones claras, son robar, matar y destruir. Y si nosotros los cristianos no tenemos claro cuáles son los puntos que el enemigo está atacando, le vamos a entregar en bandeja al mundo, a Satanás y a toda su filosofía, a todas sus ideas anticristianas. Entonces debemos ser claros a la hora de entender que, por quién estamos luchando, ¿cierto? Uno con Dios es mayoría. Esta es algo que quiero que ustedes entiendan. Como digo, insisto, podríamos tener todo en contra, y lo tenemos todo en contra en este momento. El cristiano está así de ser perseguido. Está así de comenzar una persecución cristiana, porque ya en las protestas ya alguien se pasa con la Biblia y es difamado o golpeado, podríamos decirlo. Las iglesias están siendo incendiadas en las marchas. O sea, hay un odio constante en el cristianismo, y el líder político que tenemos hoy en día es una persona que no ayuda mucho, todo lo contrario, sino incentiva más el odio a Dios, el odio al cristianismo, el odio a la iglesia. Nos tratan mal, nos tratan de retrógradas, todo eso. Falta que en un futuro sigamos comportándonos de la misma manera como iglesia, y falta en un futuro no muy lejano que quizá alguien va a decretar que las iglesias, si no predican lo que ellos quieren que prediquen, van a estar prohibidas, y va a comenzar una persecución directa hacia el cristianismo. Ha estado pasando en otros países occidentales de este mismo continente, porque uno dice, ah, sí, pasa en Turquía, pasa en Arabia, pasa en países árabes, así, pasa en Rusia, en China. No, 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 no. Si uno se va para Canadá, un poquito más arriba al norte, tú te vas para Canadá y te vas a dar cuenta de que una persona, porque ora en la calle, están siendo detenidos, están siendo presos por el simple hecho de estar orando, de estar alzando una oración, ya sea católico, sea cristiano. Si crees en Dios, estás dando un discurso de odio a la gente, y justifican para prohibirte hacer eso. Entonces, les animo a los cristianos a educar a sus hijos, a enseñarles la historia, para que no venga ni un comunista a meterle ideas falsas, a meterle cuentos, digamos, para que este joven cristiano se sepa defender, sepa en dónde está parado, digamos, sepa cuál es el enemigo, cuáles son los puntos que quiere atacar, para que de una vez por todas la cosa comience a cambiar para bien. Así que yo creo que el tiempo se me está acabando. Sí, ya estamos pronto. Así que yo creo que eso sería todo por hoy. De verdad, les animo, digamos, voy a dejar de compartir, les animo a poner en práctica lo que hemos aprendido tanto el lunes como hoy también. Así que muchísimas gracias, bendiciones a todos y bendiciones del Altísimo, de verdad.